Continuación. A pesar de su relativa pobreza, estaban decididos a mantener su condición de blancos para distinguirse de los mulatos libres y sobre todo de los esclavos negros. Esta distinción racial les confería cierta superioridad social, aunque no dispusieran de medios económicos ni de poder político. Paradójicamente, su situación era frágil. Por un lado, estaban resentidos con la élite blanca por las evidentes disparidades económicas, pero por otro, temían cualquier movimiento de emancipación de los esclavos o de la gente de color que pudiera amenazar su ya precaria situación. Las tensiones entre petites blancs, grandes terratenientes, personas libres de color y esclavos crearon un paisaje complejo y volátil en Saint-Domingue que contribuyó a la dinámica social y política que acabó desembocando en la revolución haitiana. La presencia de personas libres de color, especialmente mulatos, en la colonia de Saint-Domingue constituyó un estrato social y complejo y dinámico dentro de esta sociedad jerarquizada procedentes de uniones entre blancos, a menudo colonos y mujeres negras generalmente esclavas, los mulatos solían ser liberados por sus padres blancos, lo que les confería un estado social diferente al de los esclavos negros. Debido a sus orígenes mixtos, se encontraban a caballo entre dos mundos, aunque no gozaban de los mismos privilegios que los blancos, muchos de ellos poseían tierras, esclavos y tenían acceso a la educación, sobre todo en Francia. Esta posición les otorgaba cierta influencia económica, pero al mismo tiempo se enfrentaban regularmente a la discriminación y a restricciones legales. Por ejemplo, aunque algunos mulatos eran muy ricos, a menudo se les negaban altos cargos administrativos y se les excluía de ciertas esferas sociales de la élite blanca. Su ambigua posición los situaba a menudo en el centro de las tensiones sociales de la colonia. Por un lado, aspiraban a una mayor igualdad con los blancos, intentando abolir las leyes discriminatorias basadas en el color. Por otro, al ser propietarios de esclavos y disfrutar de una posición social más elevada que estos, no abogaban necesariamente por la abolición inmediata de la esclavitud. Las reivindicaciones de la gente de color por la igualdad de derechos con los blancos iban a desempeñar un papel central en los inicios de la revolución haitiana. Su lucha por la igualdad y el reconocimiento, combinada con el deseo de independencia de los esclavos y las tensiones entre los blancos, crearon un mosaico de conflictos y alianzas cambiantes que finalmente condujeron a la independencia de Haití. La condición de las personas libres de color en la sociedad colonial de Saint-Domingue estaba marcada por una serie de contradicciones, aunque liberadas a menudo dotadas de recursos materiales, se veían sin embargo obstaculizadas por una serie de disposiciones legales y consuetudinarias discriminatorias. La sociedad colonial había creado un conjunto de códigos conocidos como Código Negro que regulaban tanto la vida de los esclavos como la de las personas de color libres. Estas disposiciones establecían una verdadera jerarquía racial
con los blancos en la cima, seguidos de los libres de color y luego los esclavos negros en la base. Estas leyes reflejaban los prejuicios raciales de la época y pretendían mantener el orden establecido e impedir cualquier forma de movilidad social ascendente para los mulatos y la gente de color. Las personas libres de color se encontraban, por tanto, en una situación precaria. A pesar de su condición de libres, su capacidad para desarrollarse plenamente estaba limitada por multitud de restricciones. No tenían acceso a los cargos públicos, a menudo se les excluía de las profesiones de élite y se obstaculizaba su capacidad para adquirir determinados bienes o integrarse plenamente en los círculos sociales blancos. Esta discriminación, vivida a menudo como una profunda injusticia, provocó un resentimiento creciente entre la comunidad. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, algunos de ellos consiguieron acumular una riqueza considerable, sobre todo a través del comercio y la propiedad de la tierra. Esto reforzó la brecha entre ellos y la élite blanca, que veía con malos ojos este ascenso económico. En última instancia, estas tensiones latentes entre blancos, personas libres de color y esclavos negros contribuyeron a la creciente inestabilidad de la colonia y al estallido de la revolución haitiana. Estas reivindicaciones de igualdad y justicia fueron un motor esencial del movimiento revolucionario, que acabaría desembocando en la creación de la primera república negra libre del mundo en 1804. La complejidad social de Santo Domingo era tal que las personas libres de color no podían agruparse fácilmente en una sola categoría homogénea. La diversidad de sus experiencias y orígenes llevó a la estratificación incluso dentro de esta comunidad. La mayoría de las personas libres de color eran mulatos, nacidos de relaciones entre europeos blancos y mujeres africanas o sus descendientes. Sin embargo, su lugar en la jerarquía social dependía en gran medida de sus historias individuales y afiliaciones familiares. Algunos, nacidos de la unión de una esclava y un amo blanco, podían obtener la libertad desde su nacimiento, mientras que otros eran liberados de adultos tras años de esclavitud. Los lazos familiares, sobre todo el reconocimiento de un padre blanco, podían abrir puertas. Estos descendientes a menudo tenían acceso a la educación formal. Algunos incluso eran enviados a Francia a estudiar, lo que les daba una ventaja socioeconómica. A cambio, reforzaron su influencia en Santo Domingo, estableciendo relaciones comerciales, adquiriendo tierras y esclavos y entrando a formar parte de cargos oficiales como la milicia. Sin embargo, el color de su piel los situaba fuera del restringido círculo de la élite blanca. Aunque algunas pudieron alcanzar una riqueza e influencia considerables, la barrera racial les impedía a menudo entrar en los círculos sociales más elevados. Las mujeres libres de color también ocupaban una posición especial. Muchas tenían relaciones de placaje, uniones informales con hombres blancos. Estas relaciones
aunque no oficiales, podían ofrecer cierta protección y beneficios económicos a las mujeres y a sus hijos. En resumen, la posición de las personas libres de color en Saint-Domingue era profundamente ambivalente, entre dos mundos, atrapadas entre dos mundos. Su estatus social y económico fluctuaba constantemente, ofreciéndoles tanto oportunidades como limitaciones. Esta dinámica contribuyó a la tensión social que finalmente estalló durante la Revolución Haitiana. A finales del siglo XVIII, Saint-Domingue era la joya de las colonias francesas, un centro de prodigiosa riqueza económica derivada de las plantaciones de caña de azúcar, café y añil. Pero esta riqueza se basaba en un brutal sistema de esclavitud y en una rígida jerarquía racial que estratificaba la sociedad de forma compleja. En la cima de la jerarquía se encontraban los blancos, especialmente los grandes plantadores y comerciantes que llevaban las riendas del poder económico y político. Aunque solo eran una pequeña minoría que representaba alrededor del 7% de la población, su dominio sobre la colonia era indiscutible. Poseían la tierra, controlaban el comercio y definían el sistema jurídico. Las personas libres de color, a menudo denominadas color reds o mulatoes, se encontraban en una situación delicada. Su condición de libres les diferenciaba de la inmensa mayoría de los africanos esclavizados y les otorgaba ciertos derechos legales y económicos. Sin embargo, estaban continuamente marginados por la sociedad blanca dominante, su condición de libres eclipsada por su ascendencia africana. Para algunos, el acceso a la educación, la adquisición de propiedades e incluso la riqueza no bastaban para elevarlos al mismo nivel que la élite blanca. La barrera racial era sencillamente infranqueable, pero quizás el grupo más trágicamente marginado fue el de los esclavos importados de África para trabajar en las plantaciones. Constituían la inmensa mayoría de la población, pero no tenían derecho alguno. Sus vidas estaban dictadas por la voluntad de sus amos y por un sistema de esclavitud especialmente brutal. La tensión entre estos grupos creó un clima de desconfianza y resentimiento. Las élites blancas temían constantemente la rebelión de los esclavos. Las personas libres de color aspiraban al reconocimiento y, y a la igualdad total, mientras que los esclavos soñaban con la libertad. Estas tensiones acabarían culminando en la Revolución Haitiana, una revuelta que sacudiría los cimientos del orden colonial y tendría repercusiones en todo el mundo atlántico. Las diferencias regionales. En 1789 la colonia de Saint-Domingue era escenario de una asombrosa disparidad demográfica, con la inmensa mayoría de sus habitantes viviendo bajo el yugo de la esclavitud. Con un 88% de la población esclavizada, la economía de la colonia dependía esencialmente del trabajo forzado. Las vastas extensiones de tierras
de labranza reflejaban el dinamismo económico de Santo Domingo. Las plantaciones de caña de azúcar, café, índigo y otros cultivos comerciales impulsaban la economía de la colonia. También eran los principales empleadores de esclavos. Estas vastas explotaciones que requerían mucha mano de obra necesitaban un gran número de trabajadores para funcionar. En estas regiones se concentraba la mayor parte de la población esclavizada. Estos esclavos importados de África proporcionaban la mano de obra necesaria para las plantaciones, transformando la colonia en una gran potencia económica de las Antillas y generando enormes beneficios para la Francia continental. Esta concentración de esclavos en zonas de cultivos comerciales no era solo una necesidad económica, sino que también configuró la geografía social de la colonia. Las plantaciones eran comunidades en sí mismas con sus propias jerarquías y dinámicas sociales centradas en el brutal sistema de esclavitud. Sin embargo, esta elevada concentración de esclavos en zonas clave también suponía un riesgo para la élite gobernante. La proximidad y el número de esclavos aumentaba las posibilidades de revuelta e insurrección, temores que no eran infundados dadas las crecientes tensiones y los evidentes desequilibrios sociales de la colonia. Estas tensiones acabarían estallando, dando lugar a la Revolución Haitiana, una de las más importantes de la historia de América. La llanura septentrional de Saint-Domingue era el corazón palpitante de la maquinaria económica de la colonia. Esta fértil región bañada por un clima tropical favorable era el escenario de una intensa actividad agrícola centrada principalmente en el cultivo de la caña de azúcar, el tesoro agridulce de la colonia. La rentabilidad de la caña de azúcar no tenía rival. Su transformación en azúcar y ron aportaba un considerable valor añadido, lo que motivó a los colonos a invertir masivamente en este cultivo. Sin embargo, esta rentabilidad tenía un enorme coste humano. El proceso de plantación, cosecha y transformación de la caña de azúcar era intensivo y agotador. Requería una mano de obra abundante, de ahí la elevada concentración de esclavos en la región. Las plantaciones de la llanura norte eran entidades grandiosas y bien organizadas, incluían campos hasta donde alcanzaba la vista, molinos para moler la caña, hornos para cocer el jugo y producir el azúcar y destilerías para el ron. Pero tras esta fachada de eficacia económica se escondía la realidad brutal. Los esclavos de estas plantaciones estaban sometidos a un trabajo agotador, largas jornadas bajo el sol tropical, con escaso descanso y bajo la amenaza constante de severos castigos. El ritmo frenético y las exigencias del cultivo del azúcar también tenían implicaciones sociales. La elevada concentración de esclavos en la llanura septentrional dio lugar a una compleja dinámica social en la que diferentes culturas africanas coexistieron, se fusionaron y crearon nuevas formas de expresión y resistencia cultural. Fue en esta misma región donde se encendieron las primeras chispas de la revolución haitiana, liderada por esclavos que anhelaban libertad y justicia. En el sureste de Santo Domingo,
La tierra, aunque igual de fértil que la de la llanura del norte, estaba dominada por otros cultivos además de la caña de azúcar. El cacao y el índigo eran los tesoros de esta parte de la isla. El cacao, utilizado para producir chocolate, era un cultivo valioso y muy codiciado en el mercado europeo. Una vez recolectadas, fermentadas, secadas y tostadas, las habas se procesaban para producir lo que se convertiría en una pasión mundial, el chocolate. Las condiciones de trabajo en las plantaciones de cacao, aunque menos intensivas que las de la caña de azúcar, seguían siendo rigurosas y los esclavos se encargaban de todo, desde la siembra hasta la cosecha. El índigo, por su parte, era una planta tintórea. Una vez fermentadas y procesadas, sus hojas producían un codiciado tono azul utilizado para teñir tejidos. Este color azul era muy apreciado en Europa y el añil de Santo Domingo gozaba de una reputación de alta calidad. Al igual que el cacao, la producción de añil requería una mano de obra especializada y aunque el proceso era diferente al de la caña de azúcar, seguía exigiendo la explotación intensiva de mano de obra esclava, aunque a menudo se destaca la llanura septentrional por su papel preeminente en la economía de la colonia. La región sudoriental y sus cultivos de cacao y añil también fueron pilares económicos fundamentales. Las interacciones sociales, como los propios cultivos, variaban de una región a otra, pero la constante era la dependencia de la colonia de la mano de obra esclava, sin la cual la opulencia de Santo Domingo habría sido impensable. A finales del siglo XVIII, la estructura social y económica de Santo Domingo reflejaba claramente las necesidades y exigencias del sistema colonial. La abundante riqueza de la colonia procedía de sus plantaciones y la ubicación de éstas influía en gran medida en la distribución de la población. La caña de azúcar, con su cultivo intensivo y su procesamiento, era el principal cultivo comercial de la colonia. Requería un gran número de trabajadores para todo, desde la plantación hasta la transformación final en azúcar y ron. Por eso, la llanura septentrional, rica en plantaciones de caña de azúcar, tenía la mayor concentración de esclavos. Las vastas extensiones de cañaverales eran el escenario de una laboriosa rutina diaria y los ingenios azucareros estaban repletos de esclavos que transformaban la caña en azúcar en bruto y ron. En el sudeste, aunque el número de esclavos era comparativamente menor, resultaban esenciales para el cultivo del índigo y el cacao. Las plantaciones de esta región también requerían mano de obra especializada. Los esclavos trabajaban de sol a sol, plantando, cosechando, fermentando y procesando estos apreciados cultivos. Fuera de las regiones agrícolas, había concentraciones de esclavos en zonas urbanas como Ciudad del Cabo y Puerto Príncipe, donde se empleaban como criados domésticos, artesanos o trabajaban en los muelles y almacenes. De este modo, la geografía humana de Santo Domingo estaba estrechamente vinculada a su geografía económica. Allí donde había demanda de un determinado cultivo, había una gran concentración de esclavos para satisfacerla. El triste legado de esta estructura fue que, aunque Santo Domingo era una
de las colonias más ricas y productivas del mundo, esta prosperidad se construyó sobre las espaldas de una población esclavizada, privada de derechos y libertades. El brutal sistema de explotación de Saint-Domingue creó un terreno fértil para la resistencia y la revuelta. La llanura norte y el sureste, a pesar de su visible opulencia, eran polvorines sociales subyacentes. El contraste era asombroso. Por un lado, los prósperos propietarios de las plantaciones y los comerciantes vivían en un relativo lujo, disfrutando de los frutos del trabajo forzado. Por otro, los esclavos soportaban un sufrimiento inimaginable, vivían en condiciones deplorables y eran sometidos a crueles castigos si no cumplían las expectativas de sus amos. Era habitual que los esclavos fueran severamente castigados por simples delitos y la falta de derechos básicos no hacían sino aumentar su desesperación. Las familias quedaban destrozadas, la cultura y las tradiciones eran brutalmente suprimidas y cualquier intento de resistencia o presteza era severamente castigado. Sin embargo, a la sombra de esta opresión empezaron a surgir formas sutiles de resistencia. Los esclavos utilizaban su religión, en particular el vudú, no sólo como medio de encontrar consuelo espiritual, sino también como herramienta para unificar a sus comunidades. Las ceremonias del vudú se convirtieron en lugares donde los esclavos se reunían y organizaban lejos de la mirada de sus amos. Con el tiempo, el creciente descontento y la conciencia colectiva dieron lugar a un deseo de acción. La información sobre la Revolución Francesa y los ideales de igualdad, libertad y fraternidad se extendieron entre los esclavos, dándoles esperanza e inspiración. La culminación de estas tensiones se manifestó en la Revolución Haitiana de 1791. La llanura septentrional se convirtió en el epicentro de esta revolución, donde miles de esclavos liderados por figuras emblemáticas como Toussaint Louverture se alzaron en armas contra sus opresores. Lo que comenzó como una revuelta de esclavos se convirtió rápidamente en una revolución en toda regla, que culminó con la abolición de la esclavitud en 1793 y finalmente con la independencia de Haití en 1804. De este modo, la tierra que una vez fue el símbolo de la brutalidad de la esclavitud se convirtió en el lugar de nacimiento de la primera república negra libre del mundo y de la mayor revolución de esclavos con éxito de la historia. La concentración geográfica de esclavos en las regiones más prósperas de Santo Domingo, como la llanura norte y el sureste, no fue una simple coincidencia demográfica, sino que desempeñó un papel crucial en la dinámica de la revuelta. La proximidad física permitió a los esclavos establecer vínculos, intercambiar información y forjar una solidaridad común frente a la opresión. La interacción constante entre esclavizados de diferentes culturas africanas dio lugar a una identidad común que, aunque diversa, estaba soldada por un deseo de libertad. Las plantaciones, con su elevada concentración de trabajadores, se convirtieron en focos de protestas. Rumores, canciones, ceremonias vudú y otras formas de comunicación circulaban rápidamente, permitiendo a los esclavos organizarse en secreto. La cultura de resistencia que se desarrolló
fue alimentada en gran medida por estas interacciones regulares que hicieron posible coordinar vastos movimientos de protesta y rebelión. La Revolución Francesa, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, también desempeñó un papel importante en la inspiración de los esclavos. Las noticias de los disturbios en Francia llegaron a las costas de Santo Domingo, trayendo consigo nociones de derechos humanos que fueron rápidamente adoptadas y adaptadas a las necesidades de la población esclavizada. Cuando estalló la revolución haitiana en 1791, estas regiones densamente pobladas por esclavos fueron de las primeras en incendiarse. Las insurrecciones se convirtieron rápidamente en una guerra total en la que esclavos, personas libres de color e incluso algunos blancos lucharon contra las fuerzas coloniales y las monarquías europeas que pretendían preservar el orden establecido. La victoria final en 1804, que supuso la abolición de la esclavitud y el nacimiento de una nueva nación, Haití, es un testimonio del poder de la organización colectiva, la determinación y el espíritu indomable de un pueblo decidido a romper sus cadenas. La densidad de población en regiones como la llanura norte no solo facilitó la revuelta, sino que permitió que esta llama revolucionaria floreciera y ardiera con mayor intensidad. En el siglo XVIII la situación en el Caribe era inevitablemente compleja y cada colonia tenía sus propias características específicas, aunque la mayoría estaban estructuradas en torno a la economía de plantación y el sistema esclavista. Existían diferencias significativas entre las colonias. Saint-Domingue, al ser la colonia más rica y poblada, tenía una densidad de esclavos particularmente alta, lo que facilitaba la comunicación y la coordinación entre ellos, haciendo posible una revuelta a gran escala. Al mismo tiempo, la Revolución Francesa había causado conmoción en todo el Atlántico, especialmente en Saint-Domingue. Los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad fueron ampliamente adoptados no solo por los esclavos, sino también por la clase de color libre, alimentando el anhelo de libertad. Aunque islas como Jamaica y Barbados compartían muchas de estas similitudes con Santo Domingo, también tenían sus propias peculiaridades. Por ejemplo, aunque Jamaica había sido testigo de varios levantamientos de esclavos, la respuesta colonial fue a menudo brutal, lo que impidió que estos movimientos alcanzaran la magnitud de los de Santo Domingo. La estructura económica de estas colonias también influyó. La economía de Saint-Domingue, centrada principalmente en la caña de azúcar, requería una mano de obra masiva. Esta dependencia, combinada con unas condiciones de trabajo brutales, creó un ambiente más propicio a la rebelión que en otras colonias donde la economía estaba más diversificada. Además, las potencias coloniales de otras regiones, tras presenciar los dramáticos acontecimientos de Santo Domingo, reforzaron sus medidas de seguridad con la esperanza de cortar de raíz cualquier movimiento similar. Sin embargo, a pesar de las diferencias y de los esfuerzos realizados
por las potencias coloniales, el espíritu de rebelión, una vez encendido, era difícil de extinguir. Con el tiempo, los movimientos por la abolición de la esclavitud y por la igualdad de derechos cobraron impulso, influyendo profundamente en la trayectoria de toda la región caribeña. En el corazón del Caribe, la heterogeneidad cultural de los esclavos de Santo Domingo contribuyó paradójicamente a una mayor cohesión entre ellos. Procedentes de diversas partes de África, traían consigo un abanico de lenguas, creencias y tradiciones. Estas diferencias, en lugar de obstaculizar su capacidad de unión, sirvieron de puentes de comunicación, facilitando la creación de una cultura criolla unificada. Es más, la mezcla de estas tradiciones ha dado lugar a nuevas formas de expresión y resistencia, como el vudú, que se ha convertido en un pilar cultural y espiritual para muchos. En comparación, las poblaciones esclavas de Jamaica y Barbados, aunque diversas, eran más homogéneas. Pondría en, esta heterogeneidad podría, en teoría, haber facilitado la unificación, pero también haber limitado la fertilización cruzada de ideas y estrategias que caracterizó la resistencia en Saint-Domingue. En ocasiones, las poblaciones homogéneas pueden ser menos innovadoras en sus tácticas y basarse en tradiciones y prácticas establecidas. También hay que tener en cuenta que cada colonia tenía su propio contexto político, económico y social. En Santo Domingo, las tensiones entre las distintas clases, incluidas las disputas entre grands blancs, plantadores ricos, y petits blancs, blancos pobres, así como entre blancos y personas libres de color, crearon fisuras entre los esclavos, crearon fisuras que los esclavos supieron explotar para hacer avanzar su causa. Las dinámicas específicas de Jamaica y Barbados, a pesar de ciertas similitudes, eran distintas de las de Santo Domingo, lo que influyó en la trayectoria de la resistencia en cada una de estas colonias. Saint-Domingue, la joya de la corona de las Antillas francesas, superaba con creces las demás colonias en términos de rentabilidad, lo que la convertía en un importante desafío económico para Francia. Su producción agrícola, sobre todo de azúcar y café, alimentaba las arcas del reino, por lo que el control de la población esclavizada resultaba crucial para mantener esta riqueza financiera. Por el contrario, aunque Jamaica y Barbados eran importantes colonias británicas, no alcanzaban los niveles de producción y rentabilidad de Saint-Domingue. Su menor densidad de esclavos, unida a una producción agrícola menos lucrativa, hacían que su gestión fuera menos imperativa para la colonia británica. Además, los británicos disponían de un vasto imperio colonial y por tanto podían diversificar sus fuentes de ingresos. Esta diferencia de prioridades tuvo un impacto directo en la forma en que cada potencia colonial gestionó sus territorios. En Santo Domingo, la intensa presión
para maximizar los rendimientos exacerbó probablemente la brutalidad hacia los esclavos, creando una atmósfera aún más tensa y propicia a la rebelión. En Jamaica y Barbados, aunque las condiciones distaban mucho de ser ideales, el imperativo económico menos apremiante pudo moderar ligeramente los abusos, aunque la institución de la esclavitud era, como en todas partes, intrínsecamente brutal. La estructura de Saint-Domingue era un entramado complejo, mucho más matizado que el de colonias británicas como Jamaica y Barbados. En el paisaje social de Saint-Domingue, las personas libres de color, a menudo descendientes de relaciones mixtas entre blancos y negros, ocupaban una posición ambivalente. Aunque disfrutaban de cierto grado de libertad, sus derechos seguían siendo limitados, apretujados como estaban entre los blancos dominantes y los esclavos esclavizados. Aunque disfrutaban de cierto grado de libertad, sus derechos seguían siendo limitados, apretujados como estaban entre los blancos dominantes y los esclavos esclavizados. Su existencia y relativo éxito eran fuentes de tensión, ya que desafiaban las normas raciales establecidas por la élite blanca, al tiempo que en ocasiones poseían esclavos y participaban en asuntos comerciales. La presencia de esta clase media, económicamente influyente pero socialmente marginada, exacerbó sin duda las tensiones ya presentes en Santo Domingo. Su deseo de igualdad social y su frustración ante las limitaciones impuestas por la élite blanca contribuyeron al fermento político y social que precedió a la revolución. Aquí hacemos una pausa, continuaremos con el párrafo. Por el contrario, las colonias británicas, aunque también controlaban la población libre de color, no tenían una clase tan establecida o influyente como en Santo Domingo. Aquí el punto.